Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Bueno, antes de retomar ahí unos aspectos que quiero que podamos revisar el día de hoy en relación a lo que es el contenido, estimadísimos, me gustaría ver si hay alguna duda. Han revisado ustedes, por ejemplo, lo que es el campus en relación a lo que es el contenido en cuanto a las actividades. ¿Hay alguna duda específica que de repente ahorita aprovechemos para poder evacuar esa duda? ¿No? ¿Todo está claro en el contenido? Bueno, no sé si está la compañera Michelle. Buenas tardes. Michelle Aines. ¿Todavía ha entrado o no? Sí, perdón, ya cambié el nombre, es Ariadna. Ah, ok. Michelle, usted tenía una duda, ¿verdad? Que me había exteriorizado en relación a lo que es la interpretación. Sí, pero ya investigué, ya no, Ajá, pero ya resolví mi coménteme. duda. Yo quedé con duda porque no sé si no le entendí muy bien al tratar de hablar sobre la interpretación correcta, pero ¿en qué se refiere exactamente? No sé si de repente usted me pudiera explicar así en pocas palabras qué era lo que se había presentado en el trabajo. Para interpretar el texto, dice. Ajá. Para interpretar, El texto. a usted le tocó, me dijo, la parte de lo que fue los métodos de interpretación. Ujú. Ok. Si usted se fija dentro del material, están establecidos lo que es la interpretación pura, que es la interpretación en donde se nos plantea que existe una doble dimensión, en donde tenemos que primero definir ciertos aspectos que nosotros llamamos conceptos teóricos o juicios de valor, ¿verdad? Y juicios de valor, que es como asimilar lo que nosotros en un simple español entendemos. Ese es el primer paso para poder interpretar. Y en segundo lugar, además de lo que dice el concepto teórico, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, de los conceptos, para que lo entendamos un poquito mejor, es lo que en base a nuestra experiencia y a la definición teórica o práctica podemos tener sobre algo en específico que está contenido en la ley. Entonces, en otras palabras, es lo que usted asimila desde el momento que usted escucha el término que usted está leyendo o al estar comprendiendo lo que es el texto de la norma. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que tienen que ver en relación a la norma, que no solamente nos tenemos que quedar, por decir así, con el artículo, sino que tenemos que ver su contexto para poder interpretarlo. Ese es el error que muchos estudiosos del derecho, muchos de los que nos toca estudiar el derecho y saberlo interpretar, cometemos. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente con ese artículo, cuando no vemos el contexto. El contexto del artículo es que tiene un capítulo, tiene un título y posiblemente tiene otras normativas que están relacionadas con dicho aspecto. Entonces, ve que al momento de hacer la interpretación de la norma, hay que tomar en cuenta esos dos aspectos. Pero ojo,
¿Por qué la llamamos correcta en este sentido? Porque nosotros al momento que la aplicamos, ¿verdad? Tenemos dicha facultad para poder interpretar. Recuerden que la interpretación de la norma solo se da por regla general para aquellos que en cuyo caso necesitan interpretarla para poder otorgar, por decir así, una sentencia. En este caso estamos hablando de los jueces. ¿Por qué? Porque ellos interpretan el derecho, interpretan la norma para poder dar su parecer en base a los hechos y en base a las pruebas. Y de esa manera, con el derecho escrito que ellos tienen establecido, entonces poder dictaminar y poder sentenciar. En este caso, quien tiene esa interpretación es el Poder Judicial. Pero recuerden que quien crea la norma es el legislador, es el poder legislativo. Y como poder legislativo se encargan de fundamentar, se encargan de hacer entender el contexto. Entonces, muchas veces ellos, para poder entender y poder interpretarla, es necesario, ¿verdad?, darles esa facultad al que la crea también, pero no para cumplir el objetivo de la ley. Porque en este caso, ¿cuál es el objetivo de la ley? Bueno, lo que está resumido dentro de lo que es el objeto, ¿verdad? Recuerden que el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales en una sociedad, ¿verdad? Por medio de un Estado en un momento histórico determinado, ¿verdad? Ahora, existen algunos métodos de interpretación. Esto que yo le hablé, Michelle, es la interpretación pura. Es la interpretación como dentro del establecimiento mismo de cómo se crea la norma y cómo usted puede entender y puede interpretar basándonos en base a esos dos, esa doble dimensión. Pero también existen tres métodos de interpretación que ahí se mencionan dentro del material. Recuerden que el objetivo de la tarea 2 es que dentro de una de las aristas del trabajo es que ustedes sepan y busquen, definan, caractericen lo que son los métodos de interpretación, que en este caso son tres. El método exegético, que es el que más se asimila a la interpretación pura. ¿Por qué? Porque surge del exégesis, lo que nosotros conocemos como de dónde proviene, cuál es el origen, en base a qué se fundamenta, ¿verdad? Es como cuando nosotros hablamos del génesis de algo, solo que en este caso es exe, ¿verdad? Fuera. Y en este sentido, entonces el jurista se vale de algunos mecanismos que ahí se explican. Por eso se define lo que es el método exegético, ¿verdad? También está el método sociológico, que algunos consideran que para poder interpretar la norma es necesario no solamente ver el contexto del por qué respetar lo que quiere decir el legislador, sino que también hay que ver que no nos podemos aislar dentro de lo que es el contexto social en donde se desarrolla la norma. Ahí se aplica el método sociológico. Y finalmente está el sistemático, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, Michelle, es que hay que saber comprender y entender. Recuerden que el contexto del trabajo son dos cosas, ¿verdad? Explicar por un lado lo que son los métodos de la ciencia, que son algunos explicados dentro de lo que es la lección de la clase número 2, y por otro lado, poder conceptualizar, poder caracterizar, poder ejemplificar los tres métodos de interpretación que ya mencionamos dentro de lo que es la tarea. Y ojo, Michelle, también y demás compañeros, esto está también dentro de la primera actividad. ¿Por qué? Porque la primera actividad es entender cuál es el objeto, cuál es el método y cuál es el fin del derecho. Y lo que estamos explicando aquí es el método, es la interpretación jurídica, ¿verdad? Basándonos en esa primera premisa que nosotros debemos de considerar para poder entender al derecho como ciencia. Entonces, para que se fijen que ahí ese primer material nos sirve para dos actividades, ¿verdad? Para completar la actividad número 3 y para completar la actividad número 1. Porque el trabajo 3 sí
tomen en cuenta mucho, estimados, que dentro del trabajo 3 tenemos también esos dos aspectos que poder complementar, ¿verdad? En cuanto a los métodos de las ciencias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda específica con respecto al material, a las actividades, a las fechas, a los grupos. Ya están todos con su grupo, ya están trabajando. Quiero que ustedes me puedan ahí profundizar un poquito. ¿Dudas? ¿No? ¿Está todo clarito? No, licenciado, muchas gracias. Estamos bien, abogado. En el caso del grupo de nosotros, ya estamos trabajando, abogado. Ok. La idea es para presentar el primer trabajo este viernes, pues. ¿Verdad? Ok, está muy bien. Recuerden que también hay que hacer las participaciones del foro. Hay que ir, como quien dice, leyendo las lecciones. Hoy quería mostrarles la primera parte de la lección número 1, porque quiero más o menos que ustedes me vayan entendiendo cómo es que hay que estudiar precisamente el contenido, ¿verdad? Si no hay dudas, vamos a ver esa parte. Voy a compartirles aquí pantalla. Nos vamos a ir a la primera clase. Ojo, esta semana por lo menos ustedes ya tuvieron que haber leído la clase 1, la clase 2 y por lo menos ir iniciando la clase número 3. ¿Ok? Claro, pero ahorita yo quiero mostrarles más o menos cómo es que nosotros vamos a ir estudiando cada una de esas clases, de esos contenidos. Vamos a ver el primero, que es el más largo, ¿verdad? Vamos a comenzar vamos a hacerlo desde el inicio. Bueno, como aquí estamos viendo lo que son antecedentes, ver de dónde viene, de dónde proviene lo que es el conocimiento, es necesario entender de qué manera nosotros lo podemos percibir. Bueno, aquí en este material y en esta primera lección, ustedes van a evidenciar, ¿verdad? Y ahí el mejor ejemplo que yo les pongo es como si nos pusiéramos en los pañales de un bebé, ¿verdad? Ese es el primer párrafo. El bebé en la primera etapa de su vida, lo que hace es ir asimilando lo que es el conocimiento. ¿Por qué asimila el conocimiento? ¿Por qué? Porque él a través de algo que nos caracteriza a todos los seres superiores aquí en la Tierra, que en este caso el ser humano tiene algo que nosotros llamamos como pensamiento, algo que nosotros tenemos que se llama razonamiento. Entonces, lo primero que nosotros captamos a través del entorno, ¿qué es? Por medio de nuestros sentidos. La vista, el tacto, ¿verdad? El gusto, el oído. Todo eso nos permite ir captando precisamente conocimiento. ¿El bebé cómo lo hace? Capta sonidos, capta gestos, observa, asimila, etcétera. Pero lo que permite acomodarnos precisamente a cada uno de esos elementos que adquirimos conocimiento es a través del pensamiento. ¿Ok? Entonces, de ahí sacamos una breve definición del conocimiento, de cómo se adquiere el mismo. Después viene un video que más o menos habla de los antecedentes en cuanto a lo que es el conocimiento, en cuanto a la ética, en cuanto a la estética, en cuanto al desarrollo del conocimiento a través de las diferentes etapas de la historia, ¿verdad?, del ser humano. Bueno, hablemos de lo que estábamos tratando ahorita. ¿Cómo asimilamos y cómo captamos precisamente el conocimiento? Yo aquí quiero hacerles una pregunta. Bueno, si ustedes ven, antes de hacerles la pregunta, fíjense en esa imagen. En esa imagen está un ser humano viendo una cosa, viendo un objeto. ¿Qué captamos? A través de los sentidos, nosotros podemos percibir ese objeto. Nosotros somos el sujeto.
Y como sujeto, entonces asimilamos lo que es el conocimiento. Ahora, existen 3 momentos sobre los cuales nosotros podemos percibir el conocimiento. Aquí están planteados en diferentes colores. Dice, momento subjetivista, momento objetivista y el momento dialéctico. Les voy a explicar cada uno para que más o menos ustedes capten a qué me refiero. El momento subjetivista es aquel donde aprendemos. Aprender es como tomar, ¿ok? La realidad por medio de nuestros sentidos, ¿ok? Aprendemos. De aquí nosotros sacamos nuestros conceptos. Vaya, de aquí quiero hacerles una pregunta. De repente se me pueden confundir, pero lo vamos a ir haciéndolo paso a paso para que ustedes me vayan comprendiendo mejor. Vaya, un voluntario. Alguien que me pueda dar el concepto, vaya, una compañera que me pueda dar el concepto de hombre y un compañero que me pueda dar el concepto de mujer. Un voluntario. Ajá. Un hombre abogado puede ser la persona que nace con su sexo biológico masculino. Ajá. Bueno, ok. Aquí lo que me está dando Elizabeth, perdón, son características, ¿verdad? Ok, veamos. Ahora, un hombre que me dé el concepto de mujer. ¿Alguien que se atreva a hablar de las mujeres? Ajá. Un ser humano de sexo femenino. Ok. Supongo que concepto se puede dar. Ajá, Fabricio. El concepto de ser humano con órganos reproductores femeninos. Y eso se puede dar como característica, pero también supongo que como concepto, porque es la contraparte masculina, creo yo. ¿O Ok. no? Ok, no, estamos bien, no hay ningún problema. O sea, en ese sentido lo que ustedes me están dando son características. Bueno, pero ahora hablemos de otra situación. Ajá, dígame, estimado. Mire, abogado, yo busqué el dato en un diccionario y prácticamente el significado de mujer. Ujú. Dice que es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón. Así es, así, algo así como lo que dijo Fabricio, ¿verdad? En contraposición a Así lo es. que es. Igual, Ajá, agrega, dice, conceptos que nombran a los seres humanos de sexo masculino, sí, refiriéndose a hombre o varón, ¿verdad? sí, Porque al principio menciona a la mujer. ajá, sí, Eso lo saqué del diccionario, abogado. ok, está muy bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si les digo que cuando hablamos del concepto, realmente lo que nosotros aprendemos es lo que percibimos en base a nuestras realidades y experiencias? ¿Qué significa? Que el concepto es simple y llanamente hombre y mujer. En otras palabras, cuando yo les diga, ¿cuál es el concepto de hombre? Hombre. ¿Cuál es el concepto de mujer? Mujer. ¿Por qué? Porque es lo que aprendemos a través de nuestros sentidos. ¿Ok? Ahora, cuando vamos al siguiente momento del conocimiento, que es el momento objetivista, que es aquí donde yo quiero que ustedes reflexionen, y que ustedes precisamente ya empezaron a dar características, es ahí cuando participa el segundo momento, el objetivista. Es cuando ya les damos características a los objetos o a los sujetos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, estimados, aquí es cuando ya empezamos a como hacer comparaciones de cierta manera. Pero ojo, es en base a la relación de los hechos. Ahí es cuando sí ya cabe lo que me decía en cuanto a la definición y características de lo que ustedes me dijeron. Pero cuando nosotros concluimos realmente
lo que es una definición propiamente dicha de un hombre y de una mujer. Es en el tercer momento, en el dialéctico. ¿Qué me dice el dialéctico ahí? Dice, hacemos relaciones o inferencias usando el razonamiento. Entonces, allí, en base a nuestra experiencia, y como bien lo hizo Hayek, lo que hizo es buscar una definición, ¿verdad? Dentro de lo que es un diccionario, dentro de una fuente confiable. Entonces, ahí es cuando ya aplicamos el tercer y último momento. Hacemos relaciones y hacemos inferencias en relación al objeto y a los sujetos que nosotros estamos relacionando. Yo creo que ustedes, si de repente se recuerdan, se han llevado la clase de lógica, van ustedes a entender que lo primero que asimilamos de las cosas y de los objetos o de los sujetos son el concepto. Lo segundo que asimilamos son los juicios. Y lo tercero que asimilamos es el raciocinio sobre ese objeto y sobre ese sujeto. Se lo voy a explicar bien práctico y bien sencillo. Vamos a utilizar el método inductivo. El método deductivo, perdón. Y lo vamos a hacer a partir de un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es una relación entre dos premisas donde queremos encontrar una verdad desconocida. El silogismo se compone por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Ok? Vayan, imagínense que yo venga y les diga, los planetas son redondos. ¿Ok? Esa es mi premisa mayor. Los planetas son redondos. ¿Por qué? Es una verdad conocida que es realidad para todos y por eso entendemos como los planetas en nuestro universo como redondos. Entonces es una premisa mayor. Pero ahora entonces tratemos de encontrarlo en base a la premisa menor. La premisa menor me dice que el planeta Tierra es redondo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tenemos que hacer una relación y eso es lo que hacemos en este momento dialéctico. ¿Ok? Hacemos una relación entre la premisa mayor y la premisa menor, entonces viene el por tanto. Por tanto, el planeta Tierra es un planeta. Ahora, ven cómo se logra ese momento dialéctico, partiendo de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque lo primero que definimos son los conceptos. De ahí lo que hacemos es relación entre conceptos. Vaya, un caballo. Ese es el concepto. El caballo es café. Esos son juicios. Porque me estoy refiriendo a la comparación de juicios en el sentido que es una relación para poder, es una comparación de conceptos para poder obtener una cantidad de juicios. Y los juicios en este caso es el caballo es café. Y el tercero, que es el momento dialéctico, que es cuando hacemos ya relaciones. Entonces, para eso sí utilizamos diferentes procesos. Y eso solo lo hacemos a través de ¿qué? Del pensamiento. Ahí es cuando captamos el conocimiento. Entonces, a partir de ahí ustedes y su servidor y todas las demás personas en este mundo, en este universo, vamos a empezar a captar precisamente, o hacemos lo que es captar el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. Bueno, de ahí vienen dos niveles del conocimiento, que hay un nivel primario vulgar, hay un nivel racional o crítico. En el nivel primario vulgar, aquí hay ciertas características que ustedes pueden, como por poder comparar, porque lo que nosotros hacemos al momento de establecer, vaya, ese primer nivel es cuando nosotros partimos de lo subjetivo. Partimos de la realidad de los hechos. Adquirimos conocimiento a través de lo que nosotros llamamos la experiencia. Entonces, en este sentido empezamos a ver que ese conocimiento no se puede verificar,
Los objetos de conocimiento son los instrumentos y los objetos de trabajo. Por otro lado, los conocimientos se presentan de forma de indicaciones descriptivas y explicativas, es subjetivo y se adquiere y acepta sin ninguna discusión. ¿Ok? Ese es el nivel primario vulgar. Pero el nivel racional o crítico es distinto. ¿Por qué? Porque pasa de lo subjetivo al objetivo. Ya vemos procedimientos. Está diseñado y está llamado a través de un método. En la mayor parte de las ciencias, nosotros planteamos el hecho de el método científico. Este sí es verificable, es demostrativo. ¿Ok? Hay medios sobre los cuales podemos aplicar para poder obtener ese conocimiento. Se indaga dos elementos, causa y efecto. ¿Ok? Y aquí sí se necesitan conceptos que expliquen los conocimientos obtenidos. Entonces, ven la diferencia de cómo nosotros paso a paso vamos adquiriendo un conocimiento. Pasamos de 3 momentos del conocer a lo que son los niveles del conocimiento y después más allá, ¿verdad? Obtenemos diferentes tipos de conocimientos que nosotros llamamos racionales o críticos. La filosofía es un ejemplo de conocimiento racional o crítico, el derecho es un ejemplo. Las diferentes disciplinas que están constituidas como ciencias constituyen un conocimiento racional o crítico. Ahora, más abajito tenemos ciertas características que tiene el conocimiento. Dice que es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque parte de la realidad de los objetos. No podemos verlos como objetos ideales, sino que los vemos como objetos reales y los explicamos tal como son. Por eso decimos que se parte de la objetividad para obtener un conocimiento de la realidad de las proposiciones, de las cualidades de ese objeto que nosotros precisamente estamos analizando. Aquí no es y no existe la subjetividad. ¿Ok? Aquí nosotros lo que vemos es un conocimiento más preciso. Vemos también que además de la objetividad está la racionalidad. ¿Por qué es racional? Por los mismos 3 elementos que habíamos hablado, miren. Los conceptos, los juicios y los raciocinios. Partimos de enunciados, ¿verdad? Y esencialmente esos enunciados se infieren unos con otros, se caracterizan, se sistematizan. Por eso decimos que es racional el conocimiento. Y finalmente, la sistematicidad. ¿Por qué? Porque está organizado por diferentes sistemas de resultados que nos permiten construir un conjunto de ideas que están organizadas racionalmente. Si ustedes ven, las 3 características se entremezclan. Entonces, haciendo una unión de todas estas ideas, aquí llegamos a lo que es el conocer y lo que es el saber. ¿Creen ustedes que el conocer y el saber serán lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? No, no lo es. No, licenciado. No lo es. ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes? No lo es. ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia entre conocer y saber? Bueno, si hablamos técnicamente de un principio o de lo básico que sabemos, podemos decir que conocimiento es lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, con experiencias, de lo que decimos que pasa de generación en generación y todo eso. Entonces, saber es como una suposición, como cuando nos hacen una pregunta si sabemos tal cosa, lo cual podemos conocer o tener una idea de qué es, pero cuando mencionamos saber, no tenemos una, entre comillas, verdad absoluta de lo que vamos a decir o hablar. Esa sería mi opinión en ese caso. Ok, Denis. Si usted ve las definiciones que ahí están, Denis, vaya, léame la primera. ¿Qué dice del conocimiento ahí? Ok, conocimiento. Tener una idea de algo, información. Debe haber un sujeto cognoscente y el objeto en relación. Ok.
Y es exactamente lo que usted dijo, es tener la idea de algo, ¿verdad? Yo conozco este aspecto. Este aspecto va en relación al objeto y al sujeto que nosotros precisamente analizamos. Nosotros como sujetos cognoscentes que tenemos pensamiento, analizamos el objeto que estamos haciendo esa relación. Ahora miremos lo que dice saber. Léame la segunda parte, Denis. Ok, no hay problema. Saber. Supone tener una idea de la existencia de algo. Refiere a la verdad de ciertas proposiciones. No implica contacto directo entre el sujeto cognoscente y el objeto. Ambos significados guardan cierta relación entre sí y deben demostrar su verdad o falsedad. Exacto. Vaya, algo que nos caracteriza a los hondureños, y no sé que de repente sea así, ojalá que la mayoría no seamos de esa forma, que somos chismosos. ¿Se han fijado? Nos cuentan algo y muchas veces eso que nos cuentan, sin saber realmente que eso es verdad, nosotros también lo comunicamos. Ajá, cuando nosotros se nos explique ese algo, recuerden, al final de cuentas lo que hacemos ¿qué es? Es imaginarnos, ¿verdad? Dentro de nuestro pensamiento eso que sucedió. Y de esa manera, haciendo ese raciocinio de ideas, es que nosotros entonces lo transmitimos. Bueno, hagan y constan y hagan ver qué situación se da. Bueno, lo primero que se hace, si ustedes ven al final de cuentas, por eso dice aquí la diferencia, miren. ¿Conocer qué es? Producto del conocimiento. Va ligado a la evidencia de la creencia basada en qué? En cuanto a la experiencia, en cuanto a la memoria, en cuanto a la evolución de los seres naturales concebidos como sistemas a partir de lo que nosotros somos, seres con pensamiento. Es lo que en nuestra realidad nosotros conocemos. Ahora miren lo que es saber y a diferencia de lo anterior. Por su parte requiere, además de lo anterior, ¿qué significa? Que para que nosotros logremos lo que es el saber, necesitamos ese primer paso que es el conocimiento. Cuando nosotros logramos el conocimiento, ya nosotros podemos entonces consolidar esa verdad o esa falsedad. Claro, se pueden separar y se puede cada uno tratar de darle esa respuesta. Pero aquí ya ve que, además de lo anterior, dice, tiene una justificación fundamental. Un engarce con un sistema coherente de significado. ¿Quién da ese engarce? La disciplina del conocimiento. ¿Qué da en ese sentido? Dentro de lo real y dentro de lo comprendido, dentro del conocimiento del objeto, dentro de lo definitivo y dentro de lo que es completo. ¿Dónde lo logramos? A través de la ciencia. Entonces, es para que nosotros nos podamos, podamos entender cómo, como seres humanos, podemos ir adquiriendo precisamente ese conocimiento y cómo pasa de ser un simple conocer o un simple conocimiento a lo que nosotros nos interesa, el conocimiento científico, lo que es la ciencia. Más adelante ustedes van a ver en la siguiente página, por ejemplo, y eso ya es tarea de ustedes. Por eso les digo, aquí solamente les vengo a dar como una pauta en esta primera parte de lo que nosotros estamos desarrollando para que podamos entender de una mejor forma y un mejor proveer dentro de lo que es el conocimiento de cada uno de los contenidos que estamos viendo. Ahora, aquí en este video, por ejemplo, me dice cómo el ser humano empezó a conocer. Cómo nosotros nos damos cuenta que desde un comienzo el ser humano pensaba más en las deidades, en los dioses, que era lo que suministraba todos los insumos para nuestras necesidades propiamente dichas, y que era a partir de los dioses que nosotros teníamos un sentido de vivir aquí en el mundo. Pero vinieron unos señores que se llamaban presocráticos, o los llamados filósofos, quienes a partir de la observación se empezaron a dar cuenta que todos los fenómenos de la naturaleza tenían una explicación, que tenía una causa y que tenía un efecto. Entonces de ahí surge la ciencia. Imagínense
¿Qué cosas? ¿De dónde surge la ciencia? Surge de la filosofía. Entonces, gracias a ese pensamiento que nosotros llamamos un pensamiento griego, podemos tener hoy lo que es la ciencia. Bueno, nos vamos a quedar en esa parte del contenido, pero sí yo quiero que ustedes me expresen si hay alguna duda en parte de lo que hemos visto ahora. Si vamos entendiendo, si vamos comprendiendo y si vamos de alguna manera pues asimilando lo que es el contenido de esta primera clase, tanto como lo es la segunda clase, que como les había dicho, por lo menos a este instante, a este presente que es hoy, día martes 21 de septiembre, pues ya tuvimos que haber dado lectura por lo menos a las primeras dos clases y haber iniciado esta semana ya la clase número 3. ¿Tenemos alguna duda, estimados? ¿O algún comentario? Estamos bien, abogado. Ok. Bueno, más adelante, si ustedes, bueno, si Dios lo permite, ya la próxima semana, esta semana nos vamos a ver nuevamente el día jueves. Y el día jueves vamos a profundizar en las otras actividades que hacen falta, en la actividad 3 y en la actividad 4, para que así más o menos ustedes se vayan entendiendo. Porque, ojo, estimadísimos, ya pueden ir haciendo las entregas, tanto de lo que son sus participaciones en el foro, que son individuales, como también sus entregas dentro de sus trabajos grupales. Pero traten en lo posible que dichos trabajos reúnan las características que se les están pidiendo, ¿verdad? Ojo, en ese sentido. Bueno, alguien aquí me escribió, no logro yo identificar, que todavía hay algunos compañeros que no tienen grupo. ¿Hay algún grupo que tenga? Bueno, yo ahí logré identificar ahorita, si ustedes pueden ver, bueno, voy ahorita a ver, vamos a visualizar cómo están ahorita los grupos organizados. Permítanme. Vamos a irnos al curso y vamos a ver los participantes. Vamos a ver los grupos y se los voy a compartir ahorita. Hasta el momento, como están, ¿verdad? Bueno, aquí está. Si ustedes pueden ver aquí, ahorita, estos son los grupos que están conformados. Ya hice algunos ajustes con respecto a algunos de los correos que me enviaron recientemente el domingo y el lunes. Todavía hay algunos compañeros que les hace falta grupo. Jared Antonio Maradiaga, Yolani Giselle Ramos Cruz y Ada, que fue quien me escribió hace poco, Ada Noemí Padilla Auceda. Bueno, hay un grupo que todavía le hace falta un integrante, ¿verdad? Yo quiero preguntarles si de repente este grupo, que es el grupo 1, si ya es de forma definitiva que están en ese grupo, o si de repente está alguno de los compañeros ahí, aquí, que es ya sea Jared, ya sea Yolani y ya sea Ada, para que así puedan conformar un grupo ellos. Si no están, porque sí tendría que ver de repente si están llevando su clase regularmente, ¿verdad? Aquí esto es, las primeras dos personas no le paren bola, porque es su servidor y el jefe del departamento, que es el abogado Miguel Francisco Macías, ¿verdad? Lo que sí son los compañeros que están de aquí para abajo, que son los que sí todavía no tienen grupo, ¿verdad? Entonces, no sé si de repente podrían darle la oportunidad a ellos tres, no sé si está ahorita en esta sesión Ariadna, perdón, Jared, Yolani o Ada. ¿Están ahorita dentro de esta sesión de videoconferencia? Sí, soy Yolani. Yolani, ok. Yolani no tiene grupo, ¿verdad?
No, aún no. Ok. Bueno, Yolani, le puedo dar una solución como para que no se queden sin tener un grupo. Ada me acaba de escribir y ella no tiene grupo. Pueden comenzar como grupo ustedes dos y esperar que de repente tal vez Jared se pueda sumar a ustedes como grupo. No sé si estaría bien. Sí, está bien. Ok. Gracias. Yolani, le paso el número ahorita. Aquí está Ada también. Aquí tengo el número de Ada. Se lo traslado a Ada para que se comunique con Yolani. Es el 31 64 98 42. 31 64 98 42. Para que se comunique con Ada y para que empiecen a trabajar juntas. ¿Ok? Abogado, una consulta rápida. Dígame, Gabriel. Fíjese que yo, bueno, mi grupo ya tenemos lo que es la primera tarea realizada. Sí. Y yo la estoy intentando subir al campus desde hace como 2 días y solo me la deja como borrador. Aunque yo le verifique y le envíe, haga el envío de la tarea, solo me la deja como borrador. Fíjense que hay una opción al momento de hacer la entrega, Gabriel, que usted puede entregarla de forma definitiva. Haga la revisión. Pero Sí, es que primero queda como borrador y así después es. Sí. le dice de que enviarla definitivamente. Entonces yo le doy a enviar definitivamente y aún así me la sigue dejando como borrador. Como borrador. Ok, entonces no se preocupe, Gabriel. Si quieren, súbanla sin ningún inconveniente. Yo siempre la voy a revisar y siempre les voy a dar su revisión. Les voy a mandar los comentarios y les voy a poner a todo el grupo el porcentaje, ¿verdad? De acuerdo al trabajo elaborado. Entonces, lo importante es que la suban a la plataforma, aunque esté como borrador. No se preocupe. Ok, muchas gracias, abogado. ¿Verdad? Lo único que sí hay que verificar, Gabriel, que al momento que usted vea en el campus, vea el archivo y usted al darle clic pueda abrir el documento y que sea el trabajo de que ustedes elaboraron. Sí, está bien. Muchas gracias. Vaya, pues. Bueno, estimadísimos, entonces, si no hay alguna otra duda, no sé si ya se comunicaron Ada y también la compañera, para que así ya puedan empezar a trabajar juntas. ¿Ok? Y si no hay algún otro pendiente, estimadísimos, Yolani, ok, listo, Ada, listo. Entonces, nos vemos pasado mañana y si tienen alguna duda, siempre dentro de lo que es el material, el día jueves solamente sí les voy a dar un panorama de lo que son las otras 2 tareas que están dentro del campus, dentro de las actividades. Y la próxima semana, estimado, vamos a empezar ya con las plenarias. Así que este fin de semana hay que darle lectura al contenido porque vamos a empezar la próxima semana a hacer preguntas y respuestas ya para ser evaluados dentro de los foros y dentro del acumulativo, ¿verdad? Bueno, pues feliz tarde, cuídense. Hasta luego. Vale, Gracias, abogado. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós, abogado. Bueno.